Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que en esta mañana recibamos una porción, una bendición de nuestro Padre Celestial, una palabra que nos lleve, que nos ministre el corazón, que nos haga realmente sentir la presencia de Dios. Cada mañana vengamos a los pies de Cristo, vengamos a los pies de nuestro Señor, dispuestos a cambiar, dispuestos a darle la gloria, apuesto, hermano, a enderezar nuestro camino, nuestra vida hacia Él. Dios es tan bueno, querido hermano, que todos los días Él quiere ayudarnos. Él quiere ministrar nuestra vida. Él es tan bueno que todos los días Él quiere, hermano, en que nosotros cambiemos nuestro corazón, nos volvamos a Él, le pidamos perdón. Él está buscando todos los días, hermano, que nosotros regresemos a su presencia. No hay más anhelo y más deseo más grande de nuestro Señor es que nosotros siempre tengamos el amor y la actitud para con Él. Hoy estamos enfrentando estamos en un tiempo, hermano, de muchas adversidades en el camino de Dios. Hoy estamos enfrentando tiempos de mucho odio al Evangelio, de mucha censura al Evangelio. Hoy estamos enfrentando, hermano, mucho ataque al Evangelio. Por no decir, hermano, que el hombre cada día se llena de odio, se llena de rencor, por una situación de no querer aceptar la verdad de Dios. En este camino, hermano, tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestra vida y que cada día tenemos que aferrarnos más a la presencia divina. Tenemos que estar más del lado de Dios que del lado de las personas. Tenemos que estar más del lado, tenemos que ser más amigo de Dios. La Escritura nos enseña, hermano, que más amigos de Dios que amigos del mundo. Más amigos, hermano, más amigos del Espíritu Santo, hermano, que de los demás hombres que no tienen el Espíritu Santo. Hay que entender esto, hermano, porque si algo algo que está sucediendo en el mundo, hermano, es que los movimientos LGTBI, los movimientos, hermanos, abortistas, los movimientos feministas, están usando como bandera, hermano, la unidad, y están usando como bandera el amor. Claro que la Escritura nos enseña, hermano, que si algo es que van a estar ministrando gente muy interesada, quizás interesada en nosotros, gente, hermano, que aparentarán ser amigos, aparentarán tener cierto interés por nosotros. Pero si algo tenemos que fijarnos nosotros, hermano, en este tiempo, es que realmente las personas con quien nosotros andemos, caminemos, hermano, siempre estén llenas del bendito Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy estamos viviendo tiempos de mucho rencor, mucha falta de perdón, muchas enfermedades, muchos dolores, hermano, por causa de no conocer la voluntad divina y por entender, hermano, que el Espíritu de Dios cuando vino mi Señor Jesús, dice en Lucas 4:18, hermano, vino a sanarnos, vino a darnos la libertad, a dar sanidad al corazón oprimido, a dar libertad al cautivo, abrir los ojos a los ciegos, a los sordos, hermano, a pregonar el año agradable, a pregonar misericordia, a pregonar el perdón. Y es lo que el Espíritu Santo está hablando ahorita, de una libertad. El Espíritu Santo está hablando, hermano, de volver a casa. El Espíritu Santo está hablando, querido hermano, de siempre nosotros volvernos al Señor. Él sabe, hermano, que hay circunstancias que nos alejan de Él. Pero que ninguna, hermano, tiene la excusa para no volver a Él. Ninguna, querido hermano. Ninguna nos haga a nosotros, pero qué tan importante es que los que estamos firmes, de aquellos que en realidad, hermano, tengamos mucho cuidado con las compañías.
Tengamos mucho cuidado con quién nos relacionamos, porque el enemigo es tan astuto, hermano, que se ha infiltrado en las iglesias, se ha filtrado, hermano, en todos los ámbitos, estructuras de parte de Dios, hermano. Vemos que se infiltró en el huerto, hizo caer a los Adanes, se infiltró en la vida de Abraham, se infiltró en la vida de David, se infiltró en la vida, hermano, de Moisés, se infiltró en la vida de Noé, de tal manera, hermano, que quiso infiltrarse en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y no pudo. Pero hoy se ha metido, la serpiente se ha metido dentro de la iglesia. La Escritura nos habla de hay crueles realidades que no, en veces no se quiere tocar porque usan ese lenguaje de que van a lastimar a los hermanos, se van a sentir mal, hermano, ¿qué van a decir si lo está uno ofendiéndolo, uno los está, según ellos, maldiciendo, les está uno causando dolor? Pero la Escritura habla de muchas verdades, y las muchas verdades, dice la Escritura, hermano, que hay hermanos falsos, así como hay un falso evangelio, hay un falso Cristo, hay un falso espíritu, hermano. Así también hay falsos hermanos, así también hay falsas iglesias. Sí, hermano, hay falsas iglesias, sinagogas de Satanás, dijo el Señor. O sea que estamos enfrentando tiempos de falsedades en todos los ámbitos. El diablo imitó una falsa alabanza, unos falsos dones. Estamos en un tiempo de falsedad, y por eso la Escritura nos enseña en Mateo 24 que aún los escogidos serán engañados. Se van a ir con el error, con el engaño, hermano, de creer que todo lo que ven es de Dios, o todo aquel que abre la boca en contra de Dios, o sea, que abre la boca hablando de Dios, hermano, o que se proclama en una iglesia, hermano, hablando de Dios, todo es de Dios, y que ahí está el bendito Espíritu Santo. No, querido hermano, no es así. Porque lo del Espíritu Santo tiene muy marcado, el Espíritu Santo será siempre uno, y no tenemos por qué relacionarlos con nosotros. No tenemos por qué relacionarnos, ni tampoco compararnos, que todo lo que digamos realmente es como que si Dios mismo lo dijera. Tener mucho cuidado en ese aspecto, porque si algo nos enseña la Escritura, hermanos, que tenemos que tener es mucho cuidado en este tiempo. Por eso el enemigo está infiltrándose a través de las amistades, a través de las compañías. Y por eso dice la misma Escritura aquí, querido hermano, la importancia, hermano, de que nos cuidemos nuestra vida. Todos los días nos levantamos y buscando, hermano, escoger siempre nuestras compañías, escoger siempre aquellos que van a ayudarnos, hermano. Nosotros tenemos que buscar gente que nos ayude en el caminar. Por eso la misma Escritura dice que mi Señor Jesús los envía de dos en dos, hermano, porque si uno caía, el otro levantaba, y si uno se desanimaba, el otro lo animaba. Estamos viviendo tiempos donde, hermano, donde quieren sacarnos, donde quieren que nos vaya mal. En el libro de Mateo 9, versículo 1, leyendo un poquito sobre la vida y mirando la vida de este paralítico, me sorprende, hermano, que el por qué el Señor habló en mi vida esta mañana sobre la vida de este paralítico. Mateo 9, 1 dice: entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, de tus pecados te son perdonados. Pero dice que entrando Jesús pasó al otro lado y vino a su ciudad. Quiere decir que este hombre paralítico era de la ciudad de donde vivía Jesús. Era de la ciudad de donde estaba Jesús. Y dice que al ver la fe de ellos, o sea, de estos que estaban dentro de la ciudad,
dice, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Dice que habían dado la potestad, dice, a los hombres. Miren que hay algo interesante aquí, querido hermano. Yo no sé cuál es tu condición en esta mañana. Yo no sé si tú te apartaste, te has alejado de Dios, o que te mantengas firme, cualquiera que sea tu condición. Acá dice, hermano, que al verlo, dice que al ver que sus pecados, dice que estos que estaban ahí, que eran parte de esa ciudad, dice, se alegraron mucho y glorificaron a Dios, porque ese hombre pertenecía a esa ciudad. Ese hombre pertenecía a esa ciudad. Quiere decir que estos hombres de esta casa, de esta ciudad, de este lugar, hermano, ellos amaban a este hombre, a este paralítico, pero él no podía entrar. No podía entrar a ese lugar. Y nadie podía meterlo. Nadie podía convencerlo que entrara. Dice que estaba paralítico, hermano. Dice que al verlo se regocijaron, se alegraron. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se fue y se levantó a su casa. Mire que mi Señor le dijo, regresa a casa. Regresa a casa. Fíjese que al mirar un poquito bien a profundo esto, me llama mucho la atención, hermano. Una de las cosas que anda buscando mi Señor Jesús, caminando, andando en el mar representa el mundo, representa las muchedumbres, los gentiles. Dice que Él siempre anda buscando, hermano, aquellos que no pueden regresar, aquellos que no pueden caminar. Una de las cosas que dice que es que estos hombres estaba tendido en su cama, Él no podía levantarse. Estaba enfermo, estaba paralítico. Hermano, y dice que lo que salvó a este paralítico es la fe de ellos. Quiere decir que estos hombres extrañaban mucho a este hombre paralítico. Lo amaban, hermano, lo amaban mucho. ¿Sabes que dice que por la fe de ellos ese paralítico se levantó? ¿Qué tan importante es saber que y hacerles entender a las personas que los amamos? Pero aquí había otra cosa, algo muy, muy contrario. Acá dice, hermano, que dice, tus pecados, o sea que él había cometido pecado. Él había cometido un pecado. Por eso estaba paralítico. Porque por su causa de su pecado, él ya no podía regresar, él ya no podía entrar. Y fíjese que le dijeron, estos algunos de los escribas, versículo 3, decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué estaba diciendo? Lo que hizo fue grave. Esto estaban diciendo, este no conoce qué tipo de persona es. Acuérdense que eso fue lo que hizo con la mujer adúltera, ¿verdad? Si la conocieran. Cuando llegó en la casa de Simón, ¿verdad? Le digo, no, si supieran qué clase de mujer es esa, no estuviera ahí. Pero él sí la conocía. Mi Señor sí la conocía. Y ellos también conocían la vida, o sea, la vida de este paralítico. Los hombres de esta ciudad, porque Jesús era de esa ciudad, ellos eran de esa ciudad, y este paralítico era de la ciudad de Jesús. Era del reino. Es del reino. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema.
Este blasfema. Y conduciendo Jesús los pensamientos de ellos, dice, porque de los otros, dice, habían otros hermanos que decían, dice que pensaban mal dentro de sus corazones. Había una lucha ahí entre aquellos que no querían que regresara a casa y otros que deseaban que regresara a casa. Por eso, mi Señor, les digo, hermanos, siempre Dios se va a inclinar a lo bueno. Siempre Dios va a responder los deseos de aquellos que realmente, hermano, desean la voluntad divina. Yo por eso creo yo que Dios no es amigos de los que hablan mal de otros. Creo yo que no es amigo Dios de los que piensan mal de otros. Creo que Dios no es amigo de los chismosos, de los murmuradores, de aquellos que levantan falsos testimonios, de aquellos, si usted leyera Proverbios, Dios no escucha ni sus oraciones porque en su lenguaje hay maldad, son violentos. Y eso dice la Escritura en Proverbios, hermanos, que Dios aborrece sus actitudes. Eso dice en la Escritura, en Proverbios, hermano, Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Esta gente, hermano, créame que no son del agrado de Dios. Créame que no son del agrado de Dios. Ni es amigo Dios de ellos. La Escritura dice que Dios mira al altivo, lo mira de lejos. A la gente violenta los mira de lejos. A la gente murmuradora, chismosa, Dios los mira de lejos. A menos que haya un arrepentimiento, querido hermano. A Dios no le gusta eso. No le gusta eso. Porque nuestra boca fue diseñada para edificar, nuestra boca fue diseñada para bendecir estando en Cristo y para que hable la verdad estando en el Señor. Entonces dice aquí que estos pensaban mal, hombres de malos pensamientos, hombres de malas actitudes. Dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, y dice entonces al paralítico: levante, toma tu cama y vete a tu casa. Querido hermano, aquí vemos que mi Señor estaba en su ciudad, los hombres que estaban en su ciudad, y que ese paralítico pertenecía a la ciudad. Era un hijo de Dios, era un servidor, querido hermano. Que por la fe de todos los que estaban adentro, por la fe de los que estaban adentro, querido hermano, ese hombre fue sanado. Dice que y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. Gracias a Dios por perdonar. Pero aquí vemos que este paralítico no podía caminar, hermano, porque se había detenido su camino. Un paralítico es aquel que había detenido su caminar en el Señor. ¿Y cuánto, hermano, cuánto es necesario recibir el perdón para seguir caminando? Cuando el hombre se sale de la voluntad divina, detiene su camino, hermano, necesita el perdón de Dios. Por eso esta mañana le pedimos a aquellos que se han alejado, pedimos delante de Dios a aquellos que se han alejado, hermano, le pedimos en el nombre de que el Señor los convenza, que el Espíritu Santo los haga regresar a casa. Vemos que mi Señor Jesús le dijo: ten ánimo, hijo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ten ánimo, esa palabra, ten ánimo, lo que le estaba diciendo dice que lo indujo, lo animó a que hiciera un acto de arrepentimiento para poder sanarlo. Por eso dice que ten ánimo. Esta palabra ten ánimo significa que lo convenció a que hiciera un acto de arrepentimiento. Por eso no dejando este versículo, dice en el libro de Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no viniera el Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio y de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me ven más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Que dice, cuando lo convencerá, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Que es lo que estaba diciendo. Ten ánimo. Ese ánimo indujo al paralítico al arrepentimiento, porque le digo, tus pecados son perdonados. Quiere decir que el Señor dice que los tuvo. ¿Qué fue los tuvo? Que esa palabra no dice, vamos, 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 hijo. No era esa actitud de ánimo, sino la actitud es que lo indujo a buscar el perdón. Lo indujo, hermano, a acercarse más a Dios. Por eso mi Señor Jesús, hermano, lo animó. Pero aquí también es importante que mi Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir entonces, hermano, que este hombre, mi Señor Jesús, animó a este hombre a pedirle perdón a Dios, porque él era parte de la ciudad. O sea, lo animó a alguien, hermano, animar a alguien que ha dejado el camino, que se ha abandonado. Solamente puede ser introducidos por medio del Espíritu Santo a que vaya delante de Dios, hermano, y se ponga cuentas con el Señor por su pecado. Por su pecado. El punto es, vamos a ver qué pecado era. Porque este paralítico, ¿cuál era el pecado de este paralítico? Este paralítico que había dejado detenido su camino. Este paralítico, hermano, que había abandonado el camino de Dios. Ya no podía regresar por vergüenza, porque el pecado avergüenza. Hermano, ya no podía regresar porque vivía lejos de Dios. Desafortunadamente hoy, hermano, mucha gente evangeliza, ganando almas, no induciéndolos al arrepentimiento, sino atacando la vida de los demás. Les hacen cambiar el sistema. Como lo hacía Absalón, hermano. Absalón era un hombre que ganaba almas, robándoles, hermano, hablando mal de su pastor, de su padre. Hay gente, hermano, que con tal de ganar almas, hablan mal de los pastores, hablan mal de la iglesia, pero nunca les dicen, hermano, que por medio del Espíritu Santo, que se pongan a cuentas con Dios. Empiezan a meterles lenguajes, hermanos, de odio, lenguajes de rivalidades, de tal manera, hermano, que hoy en día la gente que no está llena del Espíritu Santo va a hacer que las demás personas sean inducidas, sean engañadas, de tal manera que detengan el camino y se estanquen en el Señor. Eso es muy, muy difícil. Llegaron a engrandecer las heridas de los demás. La misma Escritura nos enseña, dice que este tipo de personas no los recibas. ¿Por qué, hermano? Porque era necesario que para que alguien camine como debe ser en el Señor, sea convencido en el Espíritu. Y lo convenza, hermano, de que es un pecador y que necesita el arrepentimiento para poder caminar o volver al camino del Señor. Por eso el Señor dice que vemos que el Señor le dice, vete a tu casa. Dice que él agarró, se levantó y se fue a su casa. Quiere decir que él regresó de donde había salido. Él regresó de donde había salido. Por algo que le causó. Pero dice por algo que le causó la parálisis. O sea que algo que le había causado de dejar caminar con ellos y se alejó de su casa espiritual. Hermano, si tú te has alejado de tu casa espiritual y te han hablado mal de los demás, sépanse que hay que reconocer por qué razón, hermano, el creyente abandona las cosas. Hay muchos motivos, pero aquí vemos una de las cosas. Dice que mi Señor, dice, bajaba a su ciudad. Los hombres de esa ciudad lo amaban, hermano. Amaban a ese paralítico que había detenido su camino. Lo amaban. Y por causa de esa fe fue perdonada. Vemos que se fue a su casa, hermano. Regresó a casa de donde había salido. Es interesante, hermano, porque el Señor quiere devolvernos como hizo con el hijo pródigo.
quiere devolvernos de donde realmente salimos. Cada quien tiene que regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Pero me llama la atención esta palabra paralítico. Dice que él era paralítico. Y la palabra paralítico en el griego significa paraluo. Y ese paraluo significa soltar al lado, significa relajarse, pero también dice aquí, participio perfecto, pasivo, paralizado o debilitado. Esta palabra dice participó siendo pasivo. Un participar con los pasivos. ¿Qué significa pasivo? Hermano, usted lo puede encontrar en la Real Academia. Y la palabra pasivo significa sujeto que recibe una acción, hermano, en la que no interviene. Otro, que deja de actuar, persona que deja actuar a otros sin hacer por sí misma cosa. Otra versión dice, poco participativo. También dice, pasivo significa persona que disfrutan algunas personas por los servicios que prestaron o derecho ganado por ellos y les fue transmitido. ¿Qué es lo que entonces estaba diciendo? ¿Qué significa pasivo entonces? Este hombre le toleró la participación a gente que no participaba en las cosas de Dios. Este hombre le toleró, porque dice que cuando hacían las cosas mal no intervenía. Dice que se dejó actuar sin hacer ninguna cosa en cuanto a sus derechos que tenía con Dios. No defendió sus derechos, no defendió su posición. Dice que esta palabra pasivo, dice que se quedaba paralizado, dice que no supo qué hacer, no supo qué hacer, porque dice que disfrutaban de la compañía de estas personas, que no hacían nada, que no respetaban a Dios, que no andaban en reglas. Dice que se hicieron amigos de ellos y les fue transmitido su forma de ser. Esto está delicado, hermano. ¿Qué significa entonces un paralítico? Un paralítico es, hermano, que se quedó paralizado, dejándose llevar por la vida de ellos. Dice que disfrutaba de la compañía de ellos. Empezó a tener malas compañías. Empezó a tener malos amigos. Por eso, hermano, yo siempre le digo, y no es una obligación y no es una imposición como a veces mencionan por ahí, que el decirles no participes con tales personas, no te juntes con tales personas, hermano, mira, tengan cuidado con esto, parece que están hablando, darle la libertad. Uno tiene el derecho como ministro de advertirles, hermanos, que no se dejen llevar. Es el papel, pero de obligarles no. De que sean participantes, no. Pero sí el derecho de advertirles de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen lo bueno que tienen en Dios. Eso es lo que dice aquí. Que dice que este paralítico, ¿cómo detuvieron su camino? Porque disfrutaba de las compañías de aquellos que no hacían nada, aquellos que no intervenían, aquellos que vieron actuar que estaban haciendo mal y no lo reprendían. Ellos, hermano, no hicieron nada por decirles no. Dice que disfrutaban de la compañía de que alguna vez, hermano, de que dice participativo, dice pasivo. Persona que disfruta alguna persona por los servicios que prestaron o derechos que ganaron en ellos. ¿Qué estaba diciendo? Yo antes servía ahí. Yo antes
Yo antes iba ahí y yo tenía posiciones y yo hacía esto, yo hacía esto y ya no estaban dentro, hermano, pero ellos acá dice que como ya no estaban dentro, dice, pero les fue transmitido, les transmitían esa mala enseñanza. Malas compañías. Había un grupo. Por eso ven el libro de Judas. En el libro de Judas, en el 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Estos son murmuradores querendosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Miren que acá dice, eran murmuradores, eran queredosos y eran burladores, que andaban según sus propios deseos. Dice que esto había los que habían causado división, habían separado a muchas personas de las iglesias, los habían separado. Porque dice que ellos no tienen el Espíritu Santo. Andaban separándolos. ¿Cómo los andaban separándolos? Convivían con ellos. Convivían con ellos. Eran muy amigos. Eso dice aquí, hermano. Por eso dice que un paralítico es un pasivo. Personas que disfrutan. Eso lo puede encontrar usted en el diccionario. Hermano, en el Strong es en el G3844. Y el pasivo lo puede usted encontrar que es una persona pasiva. Persona que disfruta algunas personas por los servicios que alguna vez prestaron y el derecho que habían ganado. Y se les fue transmitido la enseñanza. ¿Qué se les transmitió? A ser igual como ellos. Estos son los que causaron división, los separaron. Separaron la carne con el espíritu. ¿Y qué terminó haciendo ese paralítico? Les detuvieron su carrera. Les detuvieron que se apartara de su casa, de donde se congregaba. Y lo más de que dice que esta palabra murmuradores eran rezongón. Quejan de una multitud, siempre estaban quejándose de los demás. Dice que estaban quejándose de los demás. Dice que eran querellosos. Querelloso significa quejosos, que culpa al destino o que le echa la culpa. Dice que todo condena. Hermano, no se junte con nadie que ande quejándose, que ande echándole la culpa a todo mundo. Un rezongón que se queja de todos, habla mal de todos. Un burlador, la escritura dice que un burlador significa un falso maestro, significa jugar, un muchacho significa golpeado por la impunidad, o sea, no le gustaban las reglas, no le gusta jugar con las cosas de Dios, pero con eso se juntó este hombre. Se juntó con ellos, hermano. ¿Y qué le enseñaron? A desobedecer a Dios. Le enseñaron a desobedecer a Dios. Se juntaban, eran compañía de aquellos, en lugar de ganarlos a ellos, ellos se lo ganaron a ellos. Cuidado, hermano, porque acá dice que este hombre cayó siendo paralítico, se alejó de su casa, dejó de servir a Dios y pecó contra Dios. Le hicieron creer, dice que estos hombres de afuera le hicieron creer que era su pastor, que eran los hermanos, porque es lo que dice aquí. Ellos iban y se quejaban de la multitud. Es que la hermana, es que el hermano, y es que ellos, y es que ellos, y es que ellos. Y los otros dice que se quejaban de la vida.
Y otro dice que se quejaba de las enseñanzas. Eso dice aquí porque impunidad, hermano, es violar la ley, es que no les gusta la palabra. Y otro dice que se quejaban, le echaban la culpa a todos. Y otro dice que se quejaban de todos. Se juntaron con maestros que le enseñaron desobediencia. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 33, no erréis. Las malas palabras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La versión al día dice, no se dejen engañar. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Despiértense y no pequen. No pequen. De conocimiento de Dios, algunos de ustedes no tienen nada. Se lo digo para vergüenza. La Dios habla hoy, dice, no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. Que dice, los malos compañeros echaron a perder a un hombre que le servía a Dios. Echaron a perder que un hombre parecía que los quería ayudar, pero de repente se hizo amigos de ellos. Déjeme decirle, hermano, que un buen amigo, una buena amiga, un buen compañero te va a introducir al arrepentimiento, a buscar a Dios, a obedecer a Dios, y que vuelvas a casa, que te mantengas firme en casa. No te enseñará a andar desordenadamente. No te enseñará a andar en chisme, en murmuraciones. Acá dice que ellos se quejaban de la multitud. Otros que se quejaban le echaban la culpa a todas las cosas que le pasaban. Y otros, hermanos, dice que le echaban la culpa a toda la predicación y enseñanzas. Todos siempre estaban quejando. Y empezaron a introducir eso hasta que sacaron a un hombre y terminó paralítico espiritualmente. Lo alejaron de Dios. Un buen compañero, un buen compañero, una buena compañera, un buen amigo. Por eso nos enseñan en el libro de Proverbios. Hermano, en el libro de Proverbios nos enseña algo. Dice que un buen hermano, un buen amigo. Dice que no hay mejor amigo, hermano. Dice en Proverbios 18, versículo 24, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y un amigo, como mi Señor Jesús era, no te salgas. Mira, no es así. Mira, no te permitirá hablar mal de nadie. No te permitirá quejarte de las enseñanzas. No te permitirá, hermano. Dice que ellos estaban ayudando. Esto trataron de convencer. Esto eran amigos del paralítico. Estaban tratando de convencerlos que no se juntaran con esas compañías. Hermanos, que mira que estaban desordenados. Y mira dónde terminaron. Terminaron paralíticamente. Terminaron afuera y alejados de Dios. Los sacaron de su casa. ¿Cuánta gente no se alegra de ver a alguien que servía a Dios, de alguien que buscaba a Dios, hermano, ver afuera? Se alegran mucho. Y sabe que lo más tremendo, que ahí están con ellos. Y no se dan cuenta que espiritualmente le cayó una parálisis. No se dan cuenta, hermano, que hay gente que ha sido de bendición en las iglesias. De mucha bendición. Pero pero cuando se juntan con malas compañías que corrompen lo bueno, ay, hermano, terminan fuera de Dios. Hay hermanos que de verdad no deseamos que se vayan, ¿verdad? Pero dime con quién anda y te diré con quién eres. Algo así está el asunto, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque
Un buen compañero es un amigo que, como mi Señor Jesús, que los introduce al arrepentimiento, a que se mantengan firmes a buscar a Dios, a que obedezcan los mandamientos, que se mantengan y que no se dejaran engañar. Pero alguien que no tiene el Espíritu siempre va a hablar mal de los demás. Las buenas compañías son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Aconsejaron arrepentimiento. Hermano, no se reúnen para... Es una mala compañía, hermano, es un mal amigo, es un mal hermano, aquel que habla para enterarse de la vida de los demás. Muy mal, hermano. Y eso tenemos que nosotros, que este hombre quedó fuera del reino. Era un servidor, era alguien que Jesús lo amaba y los que estaban adentro lo amaban. Era de bendición, querido hermano. Si algo es rico, recordar y amar a las personas, aquellos que realmente son de bendición dentro de la iglesia. Hay gente que uno decía, mejor que Dios se lo lleve, hermano. Porque en realidad todo el tiempo no les gusta, se están quejando de todo mundo. Otros, hermanos, le están echando la culpa a todo mundo. Y otros no dejan de hablar mal de las Escrituras, no dejan de hablar mal de la palabra. Y lo único que están, hermanos, enseñando a otros a desobedecer. Lo que sí decimos, Señor, pues llévatelos de veras. Y no lo sentimos, hermano, porque nos trae paz. Dios en vez tiene que ayudarnos a descansar. Pero yo quiero que tú seas de bendición en el lugar donde estás. Tráele paz a los hermanos, seas de bendición, en tus palabras haya bendición, que ayudes a otros a permanecer firme dentro de las cosas de Dios. Si alguien, hermano, se aleja de Dios y es prudente y se da cuenta de que quienes lo extrañan, quienes los aman y quienes realmente, hermano, cada vez que se reunía con ellos eran problemas. ¿Qué fue lo que le pasó a este paralítico? Simplemente sus amistades lo sacaron. Y lo más tremendo, hermano, es que se peleó con ellos y no se dio cuenta. Hermano, no se dio cuenta que antes, hermano, antes que llegaran, hermano, no se dieron cuenta que antes que llegaran a ese lugar, estaban bien sirviéndole a Dios. Hay gente que no es de bendición, hermano. No es bendición. No se dieron cuenta que antes de que llegaran esas personas, estaban bien sirviéndole a Dios. Pero empezaron esa relación. Entonces acá dice, hermano, ¿qué es lo que hicieron ellos? Terminaron paralíticos. Porque dice que adulaban más a estas personas que darle el honor y la gloria a nuestro Padre. Lo sacaron de su servicio, querido hermano. Se le extraña a la gente, se ama a la gente que realmente ha sido de bendición para la vida, al menos para nosotros, para la iglesia, que la gente los ama, hermano, pero vemos hacia dónde estaban sus ojos, hacia dónde caminaban, hacia las personas incorrectas. Terminaron paralíticos. Ellos ya habían detenido su camino, ya no podían entrar, querido hermano. Usted tiene que ser de bendición delante de Dios. Usted tiene que ser de bendición para la iglesia. Tiene que traer paz a la iglesia. Y por eso el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Llamando, hermanos, a aquellos que se extraviaron por causa de las malas compañías. No se daban cuenta, hermano, que antes que llegaran esas compañías, hermanos, esos falsos amigos, esos falsos hermanos, servían a Dios, hermano, servían a Dios bien. Servían a Dios, no tenían problema, amaban a los hermanos, estaban firmes en el Señor, estaban haciendo las cosas correctas. Pero aparecen ciertas personas, ciertos amigos, ciertos falsos, hermanos, y de repente se echan a perder por estar con ellos. Cristo los ama, la ciudad los amaba, los amamos, hermano. ¿No te ves que hay veces que hay que convencerlos, decirle, oye, no te vayas, mira, no te alejes, eres de bendición? Hermano, no es que por lo que dijo fulanito, lo que dice, hermano, usted es de bendición, no se deje llevar por las malas compañías.
Hermano, si hay gente que le ama y está haciendo de bendición, usted tiene que permanecer en Dios. Porque la gente dice que estos hombres, este paralítico, hermano, se dejó llevar por esas malas compañías. Andaba con murmuradores, andaban con querellosos, por todo se quejaban, y andaban con burladores, hermano. La gente lo amaba, estaban orando por él. Estaban orando por él. Y el único que podía convencerlo de que lo amaban realmente era mi Señor Jesucristo. Por eso tú tienes que volver, hermano. Tienes que servirle a Dios. Por eso nuestro mejor amigo, un buen amigo, como dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y el amigo más unido, dice, es un hermano que nos induce al arrepentimiento y nos induce a permanecer firme, nos induce a entender que hay quienes lo amamos, hay quienes la gente lo necesita, hermano, porque es de bendición. Nuestro mejor amigo le dice, vuelve a casa. Pero primero tiene que haber el ánimo, es arrepiéntete. Por eso mi Señor Jesús lo primero lo indujo al ánimo, hijo. O sea, pide perdón. Y luego lo perdonó. Y por eso dice, que el pecado de este hombre, hermano, no era un pecado espiritual, un pecado físico, era un pecado espiritual. Y físicamente, hermano, estaba bien, pero espiritualmente estaba paralítico. Quedó paralítico. Por eso mira lo que dice en el Salmo 41, versículo 3. Jehová lo sustentará de sobre el lecho del dolor. Mullirás sobre toda su cama en su enfermedad. Acuérdense que este paralítico estaba tendido en su cama. Dice que mullirás, o sea, clamará desde el dolor de su cama estaba, dice. Y le dijo Jehová, y le dije yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Cuál era el pecado de este paralítico? Que le hizo más caso a estos amigos, falsos hermanos, que a lo que Dios le decía, querido hermano. Fue tendido en una cama, no podía ya caminar, espiritualmente había quedado tendido. Su enfermedad, hermano, era una enfermedad del alma, estaba enfermo de su alma porque había pecado contra Dios. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si fueran a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir, que dice, fuera, lo divulgan. ¿A qué les visitaban? ¿Para qué los visitaban cuando estaban enfermos? ¿Para qué visitas a una persona que los hicieron sacar de la iglesia? Dice que para burlarse de ellos y para hablar mal de ellos. Oh, esto está terrible, hermano. Mire lo que coincide esto. Reunidos, dice, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y él cayó en su cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Te estaba diciendo, aquellos se habían levantado todos contra ellos, les hicieron creer que todos estaban en contra de ellos. Llevaban mentira, divulgaban mentira, dice, y se burlaban de él. Qué terrible es burlarse de alguien que sacaron de Dios, hermano, y hermano, le hablaron mentiras, le hablaron engaño, le hablaron iniquidad, hermano, murmuraban en contra de él, se burlaban porque ya no le servían a Dios. Y él dijo, ten misericordia de mí. Reaccionó y dijo, yo he pecado contra Dios por hacerle caso a ellos. Hermano, no reciba a la gente, es un consejo. No reciba a la gente que nada más hablaban de los demás y hablaban mal de usted.
ténganme seguro que un hijo lleno del Espíritu Santo, un hombre del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, va a animarte, va a decirte, vamos a seguir adelante, volvamos a casa, vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Tú eres bien recibido, tú eres bien amado. Nosotros te hablan de amor y no de odio, no de los demás, querido hermano. ¿Cuánta gente no se alejó de Dios, no se apartó de Dios? Ahora viven lejos de Dios, hermano, porque por las causas de las malas amistades. Date cuenta, hermano, si antes que llegaran esas amistades, tú estabas sirviéndole a Dios, hermano, tú sabes cómo son las personas. Y hoy te juntas con ellos, hoy vives con ellos, hablando, ahora murmurando, hablando mal, divulgando, dice, pero cuando van a su casa, dice, venían a mi casa y hablaban a mal de mí. Dice que lo que escuchaban iban y se lo contaban a otros, se lo contaban a todo mundo. Al salir afuera, dice, lo divulgan en el versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera, lo divulgan. ¿Qué? Esto es malas compañías. Esto es malas compañías. Falsos hermanos que no tienen el Espíritu Santo, querido hermano, que alejaron y sacaron a la gente. Hermano, claro que Dios no lo justifica porque este hombre había caído en pecado, porque le había hecho más casos a ellos que a él. Se habían hecho más amigos de ellos que de él. Este hombre reconoció que por no haber escuchado, que por haber escuchado a estos amigos, había pecado contra Dios. ¿Por qué cree que la Escritura dice que el hijo pródigo se fue? ¿Contra quién dice que se fue el hijo pródigo? No con sus amistades, querido hermano, que lo descarriaron y lo apartaron y luego se burlan. ¿No te das cuenta que es una burla estar fuera de Dios después de estar firme sirviéndole a Dios? ¿No te das cuenta que la gente se burla del evangelio diciendo, mira, este que servía a Dios, este que buscaba a Dios, este que amaba a Dios, que estaba en la alabanza, que era un ministro, que era un líder, mira dónde está? Mira dónde está alejado y apartado de Dios. Por hacerle caso a las personas cuando tú estabas firme en Él. La falta de fe, querido hermano. Pregúntate, ¿qué te alejó del Señor? Pregúntate, ¿quiénes eran tus amistades? ¿Con quién comías? ¿Con quién te reunías? ¿Acaso ellos tenían el Espíritu Santo? ¿O nada más causaban división de lleva y trae? Ellos hablaban mal de los demás, hermano, siempre estaban en contra tuya y terminaste por causa de ellos alejándote de Dios. No dejes tu privilegio, no te alejes de Dios, no te vayas. O sea, tienes que entender que si la gente te expresa que eres importante, que eres de bendición, ¿por qué le vas a hacer caso a los demás? Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que estas malas compañías al final lo dejaron solo. ¿Dónde están aquellos que comían contigo? ¿Dónde están aquellos que estaban contigo? Nada más vieron que surgió un problema en tu vida y te abandonaron. Pero el Señor es tan bueno, hermano. Es tan bueno que a todo aquel que ha sido engañado, que ha sido ministrado, le dice, levántate, regresa a casa y sigue tu camino. Porque había pecado contra él. Por eso sana mi alma, le digo, sana mi alma. Porque el Señor dijo, contra ti he pecado. Por eso en el Salmo 103, vean lo que dice, querido hermano. 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Pero acá dice, hermano, vean que dice que es quien perdona todo y sana todas tus dolencias. Diciendo, Señor, perdóname, sana mi vida, sana mi alma, sana mi alma.
una fe, una alma sana o una sana fe, hermano, es aquella que se mantiene firme sirviéndole al Señor, teniendo cuidado de que Él sea nuestro amigo, Él sea el único a quien servimos, hermano. Pedir perdón, el pedir perdón trae sanidad al alma. Y esta palabra, hermano, dolencias, hermano, una enfermedad, es una debilidad, es una falta de fe, es una falta de dejarse llevar, es una falta de enseñanza. Por eso mira lo que dice en el Salmo 147, querido hermano. Voy terminando. Versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana. ¿Sabe que esta palabra sanar significa arreglar, significa restaurar, significa curar, significa volver a la normalidad? ¿Cuál era el pecado de este paralítico? Las malas compañías. Le había pedido a Dios, hermano, que Dios lo perdonara. Lo había perdonado porque se había salido de la ciudad. Se había salido de la ciudad, se había salido de donde Dios lo había puesto. Estaba sirviendo, pero mira, hermano, las malas compañías. Dijeron ellos, fíjate que es interesante. Dice que esta palabra paralítico significa un hombre que se relajó y se volvió pasivo. Un hombre pasivo es aquel que dice que permitió, recibió una acción en la cual no intervenía. O sea, le ministraban y él no lo rechazaba. Le ministraban y no lo rechazaban. Escuchaba y se lo tragaba. Dice que dejó de actuar sin hacer por sí mismo alguna cosa. O sea, se quedaba callado, lo recibía. Y dice, era poco participativo. Personas que disfrutan, algunas personas, por los servicios que prestaron o derechos ganados por ellos y les fue transmitido. Personas que disfrutaban a las personas, que no servían a Dios, que andaban desordenadas. Personas que servían, que participaban, que disfrutaban de su compañía. Aquellos que se alejaron, aquellos que estaban perdidos. En lugar de que la amistad fuera para, oye, vuelve a casa, pídele perdón a Dios, mira, afírmate. Nada más estaban escuchando. Espiritualmente cayeron en una parálisis. Espiritualmente cayeron y se apartaron de Dios. Porque pasaron de ser muy buenos y todavía, hermano, todavía están con la gente. ¿Dónde fueron a terminar? En las malas compañías. ¿Dónde fueron a terminar? Con gente que está mal espiritualmente. Un buen amigo, un buen hermano es aquel que te introduce al arrepentimiento, a buscar a Dios, a permanecer firme, a que ponga los ojos y los oídos más en el Señor que en las personas. Dice que iban a su casa, les abría las puertas y los escuchaba. Y nada más dice que iban a llevar y a tomar. ¿Qué es lo que hizo? Los sacaron del reino. Si tú te alejaste por una causa de Dios, te apartaste por una causa de Dios, hermano, que ellos decían es que, dice que eran murmuradores, se quejaban de la multitud, empezaron a meter cizañitas contra los hermanos, empezaron a ser querellosos, echarle la culpa a todos, el pastor, la pastora, los ministros, las ayudas, empezaron a burlarse, no, mira la enseñanza que nosotros, empezaron a hablarles bonito y a endulzarles el oído, cuando no se dieron cuenta si no tenían espíritu o lo tenían realmente. Porque el hombre que tiene Espíritu Santo, un buen amigo, es aquel que te va a llevar al arrepentimiento y expresarte el amor por cuanto eres de bendición, por cuanto eres de gran provecho dentro de la casa de Dios. Pero un mal amigo, un mal hermano, va a empezar a hablar mal de todos, queridos hermanos. Y la única intención es verte perdido, es verte apartado y al final te va a dejar solo. No te alejes de Dios. Hale más caso al Señor que a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado aquel que confía en Jehová.
Hermano, ten cuidado. ¿Sabe qué es lo que tuvo que hacer el Señor? El hombre le tuvo que sanar su corazón. Porque ¿contra quién había pecado? Había pecado contra el Señor Jesús. Por eso le digo tu fe. O sea, pecaste por fe, pecaste contra mí. Lo que le estaba diciendo. Había pecado contra él. Había pecado contra él porque lo había dejado solo e irse con ellos. Y ahora están ellos malos, hermano. Hermano, cuida tu vida. Sé más amigo de Dios que los hombres. Sé más amigos de Dios que cualquier hombre, querido hermano. Ama más a Dios que cualquier hermano, cualquiera. Pon en primer lugar a Dios antes que todos. No vaya a ser cosa que por causa de las malas amistades, de los malos amigos, de los malos hermanos, termines fuera y pecando contra Dios. Hermano, vuelve a casa. Dice que era un hombre de Dios, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que estaba en la casa de Dios. Y dice que por la fe y por la fe de los hombres de la ciudad, Dios lo perdonó. Porque seguramente ellos decían, es un buen servidor, es una buena servidora, ese ha sido de bendición, nos ayuda mucho. Ellos estaban clamando por ellos, estaban clamando por la gente que realmente, hermanos, son de bendición. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Los hizo regresar. Por eso esta mañana, si hay a un hermano que ha sido de bendición, una hermana que ha sido de bendición, ora por él, ora por él. Pero si por causa de él conoces la vida de los demás hermanos, ay hermano, ya sabemos con quién andas, ¿no? Ya sabemos por qué las personas son así, porque les gusta juntarse con ese hermano. Determinaron que terminaron paralíticamente, hermano, espiritualmente terminaron paralíticos. La falta de fe, la falta de amor hacia la obra, los hizo cometer ese error. Pero Dios es bueno, querido hermano. Dios bendiga a la gente que ha sido de bendición para nuestras vidas. Dios los ayude, Dios los guarde. Hermano, en realidad, pero si todavía están junto con las personas y todavía no vuelven a Dios, no se afirman en el Señor, hermano, piénsalo. Vuelve a casa, porque el Espíritu Santo hoy está llamando a aquellos que realmente son de casa, a aquellos que realmente han sido de bendición. Vuelve a casa, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, ponte a cuentas. Dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra ti. He pecado porque me dejé llevar, me aparté. Antes yo te servía mientras estas personas no llegaban. Yo te servía, te eras fiel, pero apenas llegaron te empezaron a corromper. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pasa más tiempo con aquellos que tienen el Espíritu que con aquellos que no lo tienen, porque seguramente te vas a corromper. Seguramente vas a empezar a hacer las mismas actitudes que ellos. Ahora, ¿cuánta gente vive lejos? A mí me escribe mucha gente, hermano, por medio del Messenger, hermano, pidiéndome consejo de lastimados, de muchas situaciones. Y ahí vemos que la gente está así por meterse por malas compañías. Y abandonaron su servicio. Hermano, aquellos que quieran de retenerlos y decían que eran de bendición y de gran amor, hermano, realmente no les hicieron caso. Pero Dios es bueno, querido hermano. Ponte a cuentas con el Señor y vuelve a casa. Porque el deseo del Padre, el deseo de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es que tú vuelvas a casa cuando todos están orando por ti. Todos están clamando por ti al ver que has sido de bendición, al ver que has sido de gran bendición para esa casa. Apoya a tu pastor, apoya a los hermanos, mantente firme cuando tú entiendes que esa posesión no te la dio el hombre, te la dio Dios. Cuídate, cuida tu vida de las malas compañías. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa. Muchas gracias, bendigo a los hermanos, a las hermanas que se conectaron en esta mañana. Bela Zavala, y Muri, Macrego, y Muri, Yuli, la pastora, Jorge, allá, la hermana Angélica, Noemí, Ernestina, allá en Totonilco, a los hermanos, hermanas que están en esta mañana. Que Dios me los bendiga, hermano.
Cuida tu vida y de lo que Dios te ha dado, sépase que en la ciudad la gente te ama, en la congregación la gente te ama, en los pastores te aman, te aprecian. Si tú ves realmente que no te aprecian, no te aman, no te dicen que te aman, no te dicen que eres importante, no te dicen, pues dando todo eso, entonces toma la decisión. Pero en realidad, mira tu comportamiento, con quién andas. Cuídate, hermano. Dios te bendiga esta mañana. Ayúdenos a compartir esta palabra. Dele like a la página, dele hermano, dele like a la página, dele hermano, si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto puede mandar sus comentarios, hermano, y les enviamos la respuesta. Que Dios nos los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos. Ayúdenos a compartir. Bendiciones.